Mayo de 1938, un grupo pequeño de personas se reunieron con el propósito de formar un estudio bíblico los días domingos. Ese mismo año, en junio, se llegaron a reunir hasta 17 personas. La primera reunión fue en una casa en el cruce de las avenidas Texaco y Petrol Street. Después de varias reuniones, se llegó a formar una iglesia, la primera iglesia bautista de Clearwater. Hasta noviembre de ese año se incorporó el reverendo David Hill, siendo el primer pastor de la iglesia. En el año de 1958, el terreno en el lugar de 8632 East Rosecrans Avenue fue comprado y la iglesia cambió de nombre a First Baptist Church of Paramount. En el año de 1959, el reverendo León Perrigo, en su pastorado, limpió el lugar y construyó el edificio actual en el cual estamos. En el año de 1960, en el Día de la Madre, se tuvo por primera vez el servicio en nuestro santuario y en el mes de junio se dedicó el lugar al Señor. En el año de 1982, la masiva migración latina hacia California trajo consigo muchos hermanos en la fe que solo hablaban el idioma de español. El pastor Merrifield se vio en la necesidad de hablar en la Convención Bautista de Covina y acordaron abrir una misión en español. En ese mismo año, en enero 3, fue enviado el hermano Esteban Viera, quien pasaría a ser el primer pastor de la congregación en español. Fuimos a almorzar y ahí en el restaurante nos encontramos con una amiga de mi hermana que se llama Raquel Martínez, el hermano Benjamín. Y ella le dijo a mi hermana que por qué no veníamos aquí, que acababan de abrir una obra en la iglesia de Paramount. Hispana. Estaba empezando, apenas tenía creo que como 2 semanas o 3 semanas, no recuerdo exactamente, pero más o menos no tenía más de un mes. Y entonces que ahí se estaban reuniendo unos cuantos hermanos. Cuando venimos aquí, ese domingo, habían como 8 o 10 hermanos, más nosotros que éramos 8, ya se engrandeció el grupo. ¿Dónde se estaban reuniendo? Aquí en este salón. ¿En este mismo salón? En este salón. Allí, como mi cuñado era pastor, la hermana Martínez le dijo que si nos podía dar la clase. Y ya mi cuñado se quedó como maestro de la escuela dominical. Ya el grupo estaba grande. Sí, y el hermano Viera y el hermano Julio Flores pues eran los intermediarios. Uh-huh. Porque en ese tiempo pues nosotros no hablábamos inglés. Yo tampoco hablo todavía. y ¿cómo se llama? El hermano Julio Flores y el hermano Viera eran los intermediarios. Entonces yo recuerdo que un día vinieron ellos a decirnos, como ya tenemos los 60, nos vamos a ir, pues todos estábamos contentos ya, porque ya íbamos a pasar a tener nuestros servicios allá. Y a ellos dijeron que ellos se pasaban, porque era un grupo pequeño de ellos que se venían aquí. En el año de 1986, el pastor Daniel Huerta fue llamado a dirigir y pastorear las 2 iglesias en español y en inglés, quien trabajó por 24 años a cargo de la congregación. Yo creo que cuando me hice miembro empecé a trabajar con el pastor Daniel
Él me empezaba a dar oportunidades de dirigir los domingos en la tarde, no en la mañana, porque pues es más, como más responsabilidad, tener un poquito más de experiencia, menos nervios, pero empecé a trabajar con él a dirigir los servicios en la tarde porque había los domingos. Tuvimos musicales de niños, tuvimos 2 años preparándonos con todo equipaje, con todo el costume de ellos, y todo eso, y mi esposo y toda mi familia trabajamos. Y le ayudaba yo con la guitarra en los coritos y todo. En el año de 1997, la congregación americana transfirió el título de la propiedad a la congregación hispana, sin ningún valor alguno. En Covina había una división donde se llamaba para plantar iglesias. Entonces se dijo, no, el 50% de la venta de la iglesia, si es que llega así, se va para plantar iglesias. El otro porcentaje, uno es para la convención y otro será para los gastos que se lleven. Y está en el amendment de la Constitución y todo eso. Y por eso es que ya nos quedamos totalmente. Empezó también el hecho, ahí fue cuando nos dimos cuenta que ellos tenían el título y que no nos lo iban a dar por precisamente queriendo agarrarse del título para podernos forzar a que nos quedáramos con ellos o que se quedara la iglesia con ellos, y se dijo que no. Entonces, que si se podía, se iba a tener que llevar a un asunto legal. Pero ellos mismos optaron, dijeron, no, mejor cada quien agarren su título, y ya vinieron y lo dieron a la iglesia. Pero obviamente este título, cuando la iglesia americana dijo que por $1 se pasaba, ellos firmaron en Covina. La iglesia americana, como el chairman of the board era Ellis, el Jerry se llamaba, ¿no? Jerry Ellis, o algo así. Él fue el que en una junta ya aquí en la iglesia, con el chairman of the board y con todo el diaconado, se hizo la transferencia de que ellos ya no se desligaban totalmente de todo, del control de la iglesia, porque realmente aunque ellos eran poquitos, seguían teniendo el control, el tesorero y todos ellos lo manejaban, ¿no? Y ya entonces se desligaron de todo y ellos se fueron. A mí lo más que me acuerdo yo es que el Itiel Sobebayo, el pastor. En ese tiempo yo estaba todavía verde. Apenas entraba. Y me pusieron de diácono. Oh, sí, fuiste diácono también. Sí, en ese tiempo era diácono. Como yo era el más nuevo, me dijeron, usted va a ir, despídalo, porque Pues tengo problemas en el fue un hogar. problema que tuvieron. Y lo despidieron, y yo tuve que ir a despedirlo. Y yo estamos juntos, lo llegué a conocer bien. Y pues lloramos los dos ahí ese día. Estaba muy triste para mí. Y tuve que despedir. Y para mí eso fue lo más impactante. Para mí el más difícil que hubo, y hasta ahora todavía a veces lo siento, fue porque yo estaba en el grupo que estábamos
para que el pastor saliera, el pastor Huerta. Pero el pastor Huerta, él cuando puso su renuncia de 6 meses, habíamos un grupo de hermanos que nos juntábamos siempre. Y yo era el líder, se puede decir, cuando el pastor Huerta me dijo, ¿sabes qué? Dame 6 meses. Y nosotros estábamos buscando otros pastores. Y después de 6 meses, el pastor dijo, ¿sabes qué? Siempre, no, como que él retiró su renuncia, pero yo estaba al frente de todo, entonces yo ya no pude decirle, pastor, ¿sabes? Y tuve que decirle, pastor, ya no puede, porque la iglesia ya está anunciada, que usted ya puso su carta de retiro. Le dije, ahora ya no puedo decirle yo a la iglesia, ¿sabes qué? El pastor se va a quedar. Y esa fue lo más duro, que hasta la fecha todavía a veces lo recuerdo. Y siento feo porque ya no pude retenerlo para atrás, sino que ya se había firmado de que él ya se había retirado y puso su renuncia de 6 meses y ya no hubo vuelta atrás. Entonces eso fue lo más duro para mí hasta el tiempo de hoy. El problema que hubo en la iglesia, en verdad, querían sacar al pastor y se estuvieron recogiendo firmas. Quizás esa sea la experiencia un poquito así desagradable, pero los diáconos reaccionaron, soportaron al pastor y pues el hermano se terminó yendo, el que andaba organizando esto. En el año 2010, el pastor Selvin de León fue instalado como pastor de la primera iglesia bautista de Paramount hasta la actualidad. Recuerdo que el pastor Huerta presentó su renuncia como en enero del año 2010 y él dijo que se quedaba con otros 6 meses. Se nombró un comité para buscar un nuevo pastor, del cual yo era miembro del comité. Pero después varios hermanos estuvieron diciéndome que para qué buscaba un pastor afuera si yo les ayudaba con los jóvenes, yo predicaba. Para ese tiempo el hermano Huerta me había nombrado su asistente. Yo le asistí a él porque él salía mucho, iba a Arizona a predicar, iba a ayudar a otros lados y yo me quedaba ayudándole juntamente con otros hermanos. Se nombró el comité y el hermano Huerta habló conmigo también, que los hermanos le habían dicho que yo podía continuar con la obra. Y yo de verdad no quería. Me iba muy bien en el trabajo donde estaba. Tenía un horario para entrar y un horario para salir, y conociendo que en la iglesia no hay horario, y más que todo mis fines de semana, dije, pues no voy a tener semanas libres. Pues la pensé mucho, pero sí me puse en oración. Y creo que pasó como 1 mes y medio, 2 meses. El hermano Huerta fue a mi casa, habló con mi esposa, habló conmigo, oramos. Y entonces yo acepté ser un candidato con la condición de que se buscaran otros hermanos más. Y yo me retiré del comité. Dejé que el comité siguiera y ellos siguieron, contactaron otros pastores y se consiguieron al final 3 candidatos, incluyéndome a mí, éramos 3. Y entonces fue algo de verdad que no esperaba porque yo no venía de un seminario. Yo había tomado clases de Biblia, había tomado clases de teología en la iglesia anterior por años y no tenía planes. Mis planes no eran, siempre me ha gustado trabajar, ayudar, colaborar, pero no quería la responsabilidad. Y me recuerdo que les dije que si lo hacía era con la condición que vinieran otros pastores y que la iglesia decidiera. Y recuerdo que ese día de la votación yo no vine a la iglesia. Nos fuimos a un restaurante con mi familia y pues no quería estar yo acá. Y recuerdo que pues, estábamos comiendo cuando el teléfono sonó y era el hermano Lico. No creo que no le era el indicado él para dar la noticia, pero el hermano creo que no se aguantó y me recuerdo que él me llamó y me dijo, hermano, véngase a la iglesia, usted es el nuevo pastor. Lo cual no quise venir.
no quise venir. Le dije, no hermano, deje que los hermanos hablen. Y pues sí me cayó muy de sorpresa, porque de verdad había otros 2 pastores que tenían mucha experiencia en el ministerio. Había un hermano que tenía un doctorado y libros escritos, que el hermano andaba buscando dónde servir, pero Dios me escogió a mí. Entonces, y recuerdo que en mi mente yo dije, les voy a dar 3 años a los hermanos, y de ahí me voy. Pero ya pasaron más de 3. En febrero del año 2022 se abrió la misión en Campton, siendo el primer encargado el hermano Benjamín Durán, que hoy continúan los hermanos trabajando. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.